Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí al taller de iDebate. Nosotros somos desde la Fundación Actívate y bueno, organizamos esta serie de charlas informativas o de talleres, más que nada para contribuir de alguna manera a que tanto mentores como debatientes puedan mejorar sus habilidades a la hora de participar en debates y en retórica en general. Bueno, el día de hoy tenemos planeado hacer este taller sobre lo que es introducción y también sobre contexto. Y la persona que nos está acompañando y que va a ser nuestro ponente de esta tarde se llama Luis Felipe García. Tiene 21 años, está estudiando su cuarto año en la carrera de economía y ha participado en numerosos debates. Ha sido ganador de la tercera edición del torneo Retor, ha sido ganador del torneo de novatos de Interpoli en la Universidad Politécnica de Valencia y también ha sido galardonado como mejor orador en varios debates, perdón, en varios torneos. Entonces, pues nada, a partir de este momento yo le voy a ceder la palabra a Luis Felipe que nos va a transmitir sus conocimientos. Mil gracias, Manu. Bueno, hola a todos y a todas. Pues como este taller tiene una duración, pretendemos que tenga una duración de 30 minutos, va a tratar de ser muy consistente. Cualquier duda, igualmente, yo voy a dejar mi número al final por si alguien pues, tiene alguna duda al respecto con cualquier cosa y me la quiere comentar, no hay ningún problema y lo podemos comentar luego de este taller, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar entonces tal cual. Evidentemente por la duración no pretendo entrar tampoco, y esto es importante que quede claro, en mucho detalle en ciertos temas. Así que se van a ver de forma muy superficial, pero espero que igualmente pues puedan ser bastante válidos para todos. Entonces vamos a comenzar pues, este taller explicando un poco qué es la estructura argumentativa. Normalmente lo que espero es que no solo le sirva este taller a las personas que debaten en cuanto a torneos, sino que también lo utilicen de forma más allá pues, del terreno de debate cotidiano que llamamos pues en los torneos, para también organizar mejor sus ideas, exponer mejor. Creo que esto nos puede ayudar mucho mejor, mucho más para todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos cuando hablamos de estructura? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de explicar las cosas de una manera tal que sea entendible para todos quienes nos escuchan, ¿vale? Esta es la estructura cotidiana que utilizamos en el debate académico para poder llevar a cabo nuestras ideas. Argumentos, razonamiento y evidencias como podemos mostrar. ¿Qué significa esto? Por argumentos, y esto es un consejo que veo bastante frecuentemente en debates que tienen este problema cuando estamos explicando, que es que empiezo a enlazar ideas, ¿vale? Digamos que estamos hablando sobre la legalización de las drogas y entonces empiezo a mezclar temas económicos con temas sociales y al final termino explicando una mezcla de cosas que al final no termino entendiendo ni yo mismo qué estoy dando, qué es lo que estoy explicando para probar qué, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener súper en cuenta siempre que estamos tratando de debatir o de dar un razonamiento al respecto. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos probar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya podemos tener un mapa, digamos, mental mucho más claro para que nuestras ideas nos lleven a probar qué queremos probar. Consejo y sugerencia práctica para que esto se nos haga más fácil: enumerar. Enumerar es una idea que puede sonar súper tonta, puede sonar súper fácil, pero realmente nos facilita un montón la vida. Por ejemplo, salgo yo en un debate sobre la legalización de las drogas, insisto con el tema, y entonces digo, mira, pues voy a explicar el primer argumento que va a tratar sobre, digamos que yo estoy a favor, ¿no? Eh, Viabilidad económica para el Estado. Segundo argumento de cohesión social y tercer argumento de menos estigmas, ¿vale? Eslogans, ¿vale? Cuando hablo de argumento, trato de interpretar, trato de crear un eslogan que en dos, tres palabras como máximo ya defina mi idea y ya le exprese a las personas qué es lo que quiero razonar, qué es lo que quiero argumentar, ¿vale? Esto es muy importante porque tenemos que tener muy en cuenta que no solo en el plano del debate, sino en el plano
de la oratoria en general, muchas veces la gente no se va a quedar con la mayoría de cosas que decimos. Entonces, este tipo de slogans, este tipo de ideas ancla es la que son las que se van a quedar al final en la mente, tanto de las personas que nos escuchan como en un debate y en un torneo tal cual, de las personas que nos están juzgando, ¿vale? Entonces es bastante relevante que lo tengamos claro. Razonamiento. El razonamiento es la explicación lógica de por qué mi argumento es verdadero, ¿vale? O por qué mi argumento sí que se da. Esto es muy claro y entonces esta va a ser, digamos, la principal fuente de este taller. Quiero explicar un poco y para eso es esta, digamos, introducción y debate, y taller básico de debate. ¿Qué es un buen razonamiento y cuáles son las líneas generales que debe llevar un buen razonamiento? ¿Ok? Esto es más o menos la idea básica de este taller, que nos enfocamos en este punto y a partir de ahí pues tener argumentos mucho mejor probados. ¿Ok? Y el tercer punto es evidencias. Una vez hemos razonado y una vez hemos explicado por qué nuestro argumento o es cierto o es probable o en la mayoría de los casos funciona, entonces, las evidencias, esto normalmente lo manejamos en el debate académico, en la vida, en el terreno pues, del discurso práctico y en la vida real también es sumamente relevante contrastar eso que estamos diciendo con datos, con cifras, con algo cuantificable. En otro tipo de formatos de debate, pues esta evidencia no está y lo único que nos queda son los razonamientos. ¿Qué puede reemplazar la evidencia en muchos de los otros formatos de debates que no permiten llevar información previa? Ejemplos. Los ejemplos para el debate y para el torneo como tal siempre son muy relevantes para traer el caso a tierra, ¿vale? Muchas veces estamos hablando sobre debates políticos, por ejemplo, y empiezan a salir temas como cohesión social, empiezan a salir temas como credibilidad en las instituciones. Este tipo de cosas, muchas veces, cuando vamos a, que es la última parte, digamos, del taller, cuando vamos a contrastar y cuando vamos a ver qué cosa es más importante, muchas veces se quedan abstractas, ¿vale? No es fácil para mí entender qué tan importante es la cohesión social. Cuando a mí me traen un ejemplo muchas veces y cuando me lo traen a tierra y qué significa que entonces las personas no se van a pelear tanto, que grupos sociales con ideas contrapuestas van a tener menos crispación, este tipo de cosas, cuando yo ya los entiendo en un tema más práctico, es más fácil que entienda cuál es la practicidad y cuál es la implicación de ese argumento que estás trayendo, ¿vale? Esto es muy relevante. A partir de aquí, entonces vamos a explicar las cuestiones de fondo. ¿Qué caracteriza un buen razonamiento? El primero es, bueno, no sé si alguien tiene dudas al respecto hasta ahora. Vale, supongo que no. Bien, pues entonces vamos a pensar qué caracteriza un buen razonamiento, ¿ok? Un buen razonamiento, en primer lugar, evita saltos lógicos, ¿ok? Insisto, y por favor perdonen que sea pesado con esto, pero no quiero entrar yo a explicar las diferentes maneras de generar un argumento, no voy a explicar todas las falacias lógicas, eso sería imposible de explicar en 30 minutos. Lo que quiero dar es una línea general para que no caigamos en típicas trampas que yo he visto desde mi experiencia y que sé que muchísima gente comete a la hora de empezar a razonar un argumento determinado, ¿ok? Continúo. Entonces, en primer lugar, evitar saltos lógicos. ¿Qué es un salto lógico? Un salto lógico es pasar de una premisa a una afirmación, ¿ok? Sin haber hecho el razonamiento correspondiente y que a mí me parezca pues, realmente sin ninguna estructura previa. Voy a dar un ejemplo. Yo empiezo diciendo que no deberíamos de fomentar el patriotismo, ¿okay? Que el patriotismo es malo, y luego digo que promulga discursos de odio. Y empiezo a decir por qué son muy malos los discursos de odio, las implicaciones de los discursos de odio. No implica si yo aquí hago las 93 tesis de por qué los discursos de odio son tan terribles, si mi argumento no está bien probado de mi premisa. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, ¿qué quiere decir eso? Por un lado tengo el discurso patriota y la conclusión que yo quiero extraer de ahí o extrapolar es que el discurso patriota promulga o fomenta los discursos de odio. ¿Ok? Mucho cuidado que si yo solo hago esa relación causal
y trato de que sea intuible por parte de quienes me estén escuchando, muy probablemente en un auditorio no se les va a entender y ya en un debate tengan por seguro que no se les va a comprar el argumento, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Explicar cómo una cosa lleva con vínculos lógicos a la otra, ¿vale? Luego vamos a traer unos ejemplos para que esto se vea también de formas más concretas, ¿ok? Segundo cosa que debemos de tratar de hacer para tener buenos razonamientos, evitar falacias comunes. ¿Qué tipo de falacias comunes podemos evitar? Estas falacias pues contemplan casi el 80%, diría yo, de los malos argumentos. Primero, las malas generalizaciones, ¿ok? Tenemos que tener claro que cuando yo generalizo, hay muchas veces en las que sí puedo extrapolar una cosa a otra, pero tengo que saber cómo hacerlo. Vamos a traer un ejemplo. Si yo digo, cada vez que mi perro ve gente, ve mucha gente, empieza a ladrar y se pone histérico, y luego digo, pues muy probablemente si lo llevo a cualquier sitio público, va a ladrar y no debería de sacar a mi perro a sitios, a grandes sitios de conglomeración. Precisamente por eso, pues es fácil generalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque una premisa es muy compaginable con la otra. ¿Qué quiere decir eso? Puedo yo de manera razonable pensar que esos sitios como plazas, como parques grandes, este tipo de lugares, normalmente están frecuentados por gente y puedo generalizar que entonces mi perro, en un ejemplo supremamente tosco, pero quiero que sea muy visible, entonces mi perro pues es muy probable que ladre en esos sitios, ¿ok? Entonces, esta es una manera de generalización que sí que me puede ayudar para generar esa estructura lógica. Ahora, luego hay otras generalizaciones que caen dentro de las falacias, como cuál, por ejemplo, decir que porque los autoritarios siempre terminan en la violencia, ¿ok? Y decir que entonces como un familiar mío es autoritario, pues probablemente termine en la violencia y debería de hacer algo frente a él. Ponerle una tutela, ponerle alguna medida extralegal, lo que sea, ¿ok? Ese tipo de generalizaciones son las que nos hacen daño porque son falaces. Una cosa, porque se relacione de alguna manera con otra, no tiene por qué ser razón suficiente para que pase la otra. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir tan extraño? Si yo tengo la premisa A, digamos, autoritarismo, y yo la relaciono con la premisa B, violencia, es una falacia tratar de unir las dos premisa y causa como una relación causal cuando no he explicado por qué una cosa lleva a la otra. ¿Ok? Puede que sí se relacionen, puede que el autoritarismo tenga tintes violentos en la mayoría de las ocasiones, pero las falacias consisten básicamente en querer llevar pocas o relaciones no probadas para luego establecer con ellas vínculos causales y decir que ese es mi argumento y con eso probé mi argumento. ¿Ok? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. ¿Cómo evitamos las falacias? Piensen siempre, y esta es una clave muy importante que yo realmente he tenido muy en cuenta y me ha funcionado, la verdad, es si lo que acabo de decir podría creérmelo cualquier persona en la calle que encontrara. Entonces, si es lo suficientemente probable, si puedo partir de esa premisa porque es, digamos, muy evidente para todo el mundo, el agua moja, ¿ok? Una premisa tan básica. Entonces, de ahí puedo establecer un suelo para seguir construyendo argumento. Pero siempre que estén argumentando y digan algo que sientan que no es suficientemente probado, vuelvan atrás, no les dé miedo retroceder y volver a preguntarse de manera retrospectiva, ¿lo que acabo de decir es cierto? ¿En verdad sucede? Y analizarlo, ¿ok? Es la mejor manera de no caer en las falacias y en saltos lógicos. Y así es mucho más probable pues que no pierdan por generalizaciones, no pierdan por falacias de pendiente resbaladiza o por cualquier otra falacia que se nos pueda ocurrir, que pues no quiero entrar digamos en detalle en este tema, pero ya saben, parte de esa idea de que tratemos de que la relación entre ideas quede muy clara y que no sea solo
que nosotros pensemos que dentro de la mente de la gente es una asociación muy clara. Explícame esa relación entre las dos cosas, ¿ok? Esto es supremamente importante. Y para eso llega este tercer punto que mencionaba. ¿Qué caracteriza un buen razonamiento? Diferenciar premisas de conclusiones. Perdón, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Yo sé e insisto que puede ser un poco denso sintetizar esta información en 30 minutos, pero bueno, por favor, de verdad, si hay cualquier duda o no me expliqué bien en cualquiera de los comentarios anteriores, por favor, párenme sin ningún tipo de problema. Qué significa diferenciar premisas de conclusiones? Y este es un error que cometemos muy frecuentemente cuando empezamos el discurso y no tenemos claro qué queremos probar. Volvamos al debate de las drogas o de la marihuana en específico. Pues deberíamos legalizar la marihuana, por ejemplo. Una conclusión que se puede sacar muchas veces de este tema es como pues el hecho de que se legalice puede empezar a generar narrativas o puede generar un tipo de conciencia social que deje de estigmatizar a las personas que consumen. ¿Ok? Esa premisa es una premisa, perdón, o es una conclusión. Tengo que tener mucho cuidado con qué es lo que al final quiero probar. Ese punto, si es una conclusión, tengo que entender entonces cuál es la premisa de la que estoy partiendo. Eso es una conclusión, evidentemente, no es una premisa. Entonces, ¿qué ejercicio debo de hacer para diferenciar las dos? Insisto, creo que anteriormente lo comenté y de verdad que es una clave práctica muy sencilla. ¿Podría la gente del común, cualquier persona que se lo comente, asumir esto como cierto o como evidente en la mayoría de las veces? Lo más probable es que no. ¿Por qué voy a dejar de estigmatizar a alguien cuando se legaliza esto? ¿Vale? Entonces tengo que encontrar cuál es la premisa de mi argumento y de esto se basa un buen razonamiento. Entonces yo empiezo a pensar, mira, cuando yo legalizo, establezco qué es la ley al final o qué es ese producto legal que generamos como sociedad, es lo que reconocemos moralmente como positivo, ¿no? O por lo menos no negativo, ¿ok? Entonces, cuando se penaliza la droga, ¿vale? Yo creo que entonces esa premisa sí que es válida, creo que todos podemos encontrar en las leyes un reproche moral, es decir, el hecho de que robar sea un delito representa o ilustra que moralmente y socialmente consideramos robar como negativo, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier otro delito que pensemos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede con la percepción de las personas hacia ese tipo de actos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el objeto y el sujeto? Entonces, la gente percibe ese tipo de cosas como negativas, ¿ok? Empiezo a construir, mírenme desde la premisa tan básica desde la que parto para querer llegar a la conclusión. Entonces voy avanzando, sigo con la premisa. Entonces, la percepción que se genera a partir de las drogas puede ser positiva o negativa. En este caso, como la estamos penalizando, lo que va a haber es una connotación negativa, muy probablemente desde una perspectiva social frente a la misma. ¿Qué sucede? Entonces, como se ve desde una manera incluso moral, desde muchos ámbitos de la sociedad como negativa, pues se ve a las personas que la consumen o a las personas que actúan conforme al delito, conforme a lo que está penalizado, se les ve incluso mal, moralmente hablando. Es decir, no solo es que se les acusa de que estén haciendo algo reprochable, sino que además se implica esta carga consciente de que yo digo, esas personas hacen algo malo y es moralmente indebido, ¿ok? Entonces las juzgo, ¿vale? Entonces, la ley nos lleva a ese paso social de considerarlos como tal y a partir de ahí procedo además a hacer un juicio de valor. ¿Y qué pasa con ese juicio de valor? Que si se repite a una escala mucho más grande, pues termina haciendo que estas personas que consumen este tipo de drogas terminen siendo estigmatizadas. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los pasos o esos son los tipos de reflexiones. Creo que todos podemos concluir que aquí podría razonar más y podríamos entrar en detalle en cada uno de los pasos y seguir conversando, pero la idea quiero que quede clara, es tratar de encontrar cuál es esa premisa
para llegar a la conclusión y no partir de la conclusión para llegar a la premisa, ¿vale? Porque puede ser mucho más difícil de seguir realmente. eh, Puede ser realmente complicado si empiezan a hacer estos saltos lógicos y entonces pasan de la conclusión a la premisa y vuelven a cada uno de los pasos y terminan en la conclusión de nuevo. En fin, no se líen, ¿vale? No se compliquen, traten de hacerlo de manera ordenada. Lo que hablamos en la primera parte con la argumentación nos va a ayudar mucho. Es decir, no voy a empezar a hablar de economía, no voy a empezar a hablar de cómo puede afectar a los cárteles, no. Si estoy hablando de la estigmatización, me concentro en empezar desde las premisas básicas para probar que se va a estigmatizar a la gente cuando penalizamos las drogas. ¿Ok? Entonces, cuando termine ese argumento y explique su relevancia, que ese es otro punto que luego tocamos, luego paso al segundo argumento, paso al argumento posterior. Argumento de combatir el crimen organizado. Pues bueno, tal, y empiezo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los diferentes argumentos. Cuando mezclo y cuando trato de derivar conclusiones diferentes de un mismo argumento, perdón, cuando trato de explicar diferentes argumentos que lleguen a diferentes conclusiones, puedo hacer perder muy fácil al oyente, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuarto punto, ¿qué caracteriza un buen razonamiento? Deriva conclusiones. Creo que es bastante evidente desde lo anterior, pero quiero que se fijen en esto y esté muy claro. ¿Qué significa derivar la conclusión? Derivar la conclusión no solo significa que yo digo qué pasa con mi argumento, que por ejemplo, volviendo al debate de la droga, quiere decir que no estigmatizo. Es explicar, ese razonamiento se culmina cuando yo explico cuál es la relevancia de precisamente no estigmatizar a ese tipo de personas. Y esto es súper importante porque es un paso que nos cuesta muchísimo dar en el mundo del debate y que creo que cuando lo hacemos empezamos a ver todo de una forma mucho más clara. ¿Ok? Y para esto voy a pasar a la siguiente diapo, que es este mapa mental que a mí me gusta mucho personalmente y creo que es bastante claro. En una ordenada tenemos la relevancia, ¿ok? Y en el otro eje tenemos la probabilidad de un argumento, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del asunto digamos que traigo un argumento estamos hablando sobre legalizar las drogas y digo, voy a acabar con el crimen organizado del mundo, legalizando las drogas. ¿Es esto probable? Yo creo que ni siquiera con una tesis doctoral de muchísimas páginas se puede terminar de probar que legalizando vas a acabar con todo el crimen organizado del mundo. ¿Ok? Entonces, no sé si se ve aquí mi mouse, pero bueno, pueden ver la Y, ¿no? ¿Dónde se ubica este argumento? En la relevancia. Es muy relevante, es exageradamente relevante. Imagínense acabar con todo el crimen organizado de tajo, sería espectacular. La cantidad de violencia que disminuiría, la cantidad de oportunidades para las grandes ciudades, para familias pobres, para familias desfavorecidas, la cantidad de personas que saldrían de la delincuencia y podrían encontrar una vida mejor, en fin. La relevancia de este argumento sería increíble y espectacular. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Probablemente muy poca. ¿Ok? Entonces, el argumento perfecto o el argumento que debemos de tratar de encontrar es la estrella Z, como pueden ver en la pantalla, que trata de combinar las dos cosas. No se va ni solo por la ordenada Y, ni solo por el eje X. ¿Ok? Trata de encontrar un equilibrio e incluso si no puedo acabar con el crimen organizado, puedo tratar de probar que lo voy a reducir. No sé si un poco, no sé si medianamente, no sé si fuertemente, eso me lo explicará cada uno con su razonamiento y depende de la persuasión que le impriman al argumento, ¿no? Pero este es el punto. Traten, y esto de verdad que resta mucha credibilidad a las personas cuando tratan de vender este tipo de conclusiones o este tipo de impactos, el decir, es que con esto
pues se acaba el crimen organizado, o con esto en cualquiera de los casos vamos a tener cero prejuicios o cero estigmatizaciones. En fin, este tipo de afirmaciones lo único que nos hacen es perder tiempo y realmente quitarle credibilidad a nuestro caso. ¿Cómo sería un argumento que solo se quede en el eje X, por ejemplo? Un argumento muy probable cuando legalicemos la marihuana es que pues voy a poder salir si me gusta a disfrutar al parque, ¿no? Al final, si quiero ir al parque y fumarme un porro, un cacho de marihuana, pues puedo hacerlo y voy a disfrutar. Vale, muy bien, es muy probable que suceda, es un argumento supremamente, que la probabilidad y la plausibilidad del argumento no requiere mucha estructura y tampoco es fácil hacer saltos lógicos de una cosa a la otra, es muy entendible para todo el mundo, pero la relevancia es casi nula, ¿no? ¿Por qué voy a hacerlo? Porque una o incluso si varias personas que les guste quieren disfrutarlo, ¿por qué es tan relevante, no? Sí, me hago entender. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar ese punto Z, encontrar argumentos que sean relevantes, pero que también sean probables, ¿ok? Entonces, pues entre ponderar si voy a primero hacer el argumento del disfrute individual en la línea a favor de legalizar, ¿no? Si voy a primero establecer el argumento de placer, digámosle, el argumento de placer o el argumento de estigmatización, pues por relevancia podríamos pensar que lo que deberíamos de priorizar en nuestra argumentación, en nuestro razonamiento, es el argumento más relevante, ¿ok? Y poderlo desarrollar un poco más y tomarnos más de tiempo de explicarlo. Este mapa es muy claro y creo que el mensaje que está ahí escrito es bastante importante que todos y todas lo tengamos súper claro. No es suficiente con estructurar un argumento, hay que ponderar. Y al final, estos son los tipos de debates que nos gustan y que realmente terminan de entrar en lo que llamamos un clash. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me quedo refutándote y cuando no entro al argumento como tal, nos podemos quedar en argumentos paralelos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo salgo a decir, ¿qué quiero decir con esto? Yo salgo a hablar sobre cómo voy a reducir el crimen organizado y cómo voy a reducir la estigmatización. Y sale el equipo en contra a decirme por qué es tan mal visto socialmente que no debemos de hacerlo y por qué lo que podría hacer es incentivar mucho más su consumo, el legalizarlo, ¿no? Y que esto es malo. Y aquí en este tipo de debates es muy probable y muchas veces sucede que los dos equipos se quedan todo el tiempo hablando de qué tan beneficiosa es su medida y nunca empiezan a chocar y a ponderar. Ponderar significa evaluar la probabilidad y relevancia de los diferentes argumentos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de criticar, de refutar, perdón, solo explicamos qué tan poco probable es el argumento del otro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empiezo a refutar, no, es que mira, el crimen organizado no se va a reducir tanto porque por esto y esto y esto, ¿no? Pero la relevancia, muchas veces se nos olvida que también es importante hacer una jerarquización de las ideas, pese a que en muchos debates pueda ser muy complicado. Es decir, ¿por qué incluso si el otro equipo salió y defendió súper bien que se va a dejar de estigmatizar a la gente, pero según yo vamos a incentivar un montón el consumo de este tipo de alucinógenos? ¿Por qué? Incluso si el otro consigue lo que quiere, me importa más lo mío, ¿ok? ¿Por qué incluso si tenemos una sociedad en en la que se estigmatiza menos, me parece tan perjudicial que haya un consumo más elevado de drogas, ¿no? Esto parte de de haber hecho un razonamiento bien estructurado, ¿ok? Y esto parte precisamente de poder establecer una relevancia a corte, ¿ok? Entonces, quiero que quede muy claro y ya con esto termino.
no solo es evaluar qué tan probable es mi argumento, sino también evaluar qué tan relevante es y encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Manu, no sé si aún tengo un poco de tiempo o cómo estamos. Bueno, vamos un poco ajustados, pero si quieres ya terminar lo último, adelante. Perfecto, no te preocupes. El ejemplo, pues realmente era, quería traer a colación qué tan positivo era el patriotismo, precisamente con lo que hemos visto anteriormente y solo poniendo un ejemplo, un argumento como ejemplo. Pero bueno, yo creo que ya los ejemplos de la legalización, pese a que no eran lo que quería ponderar y no era lo que quería pues, demarcar de manera más clara, creo que han quedado muy claros pues cómo se puede ver la relevancia y la probabilidad de los argumentos en cada uno de los diferentes razonamientos que puedo establecer a partir del debate, ¿no? Entonces recuerden, ya solo como última reflexión, eh, evitar saltos lógicos, evitar falacias comunes, mucho cuidado qué es una premisa y qué es una conclusión, preguntarse siempre qué quiero probar, ¿ok? Es una clave de verdad que me ha ayudado muchísimo a nivel personal. Y cuando haya probado lo que quiero probar, preguntarse por qué esto es relevante para el debate. ¿Cómo responde esto a la pregunta que me hacen? ¿Ok? Si la pregunta es, ¿debería de legalizar la marihuana? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo responde directamente mi argumento a la pregunta de por qué debería de lograrlo? ¿Ok? Y cuando vuelva a esto, nunca me va a faltar la relevancia y la probabilidad, como ya la he explicado, no voy a tener ningún problema. Así que bueno, espero que de verdad les haya servido. Yo sé que es muy superficial y me gustaría ahondar más en detalles en todo, pero bueno, de verdad espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe. Bueno, si alguno de los asistentes, los participantes, tiene alguna duda, pues este es el momento. Vale, pues entonces, bueno, damos por concluido entonces el primer taller de debate. Entonces, muchísimas gracias, Luis Felipe, por compartir lo que sabes y por tu experiencia en debate. Y nada, esta sesión va a quedar grabada y lo vamos a subir dentro de la página por si hay alguien que desea revisar la charla entera, si de los que se han unido un poco más tarde o por si desean compartirla con alguna otra persona que pueda ser de su interés. Y bueno, muchas gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo debate que será en diciembre. Gracias a ti por la invitación, Noela. Gracias a todos y a Venga, todas por estar aquí. a ver, ¿cómo dejo de compartir?